o sea, el espectro del mensaje. Ajá. Lo único que me dicen, pues, es que la frecuencia máxima vale 5 kilos. Ok, ahora sí, vamos a multiplicar por una señal periódica. ¿Quién es la señal periódica? P de T. Es una señal par, tiene un valor de CD. Entonces su serie de Fourier va a ser A0 sumatoria n igual a 1 hasta infinito de A0 coseno de n omega 0 t. Recuerden, ¿por qué nada más cosenos? Pues porque dn vale 0. Es una señal par. Entonces los términos senos se descartan de la estructura de esta señal que viene en el libro. Desglosando algunos términos, cuando n vale 1, bueno, nos queda pues el valor de C de A0. Cuando n vale 1, A1 coseno de omega 0t. Cuando vale 2, A2 coseno de omega 0t. Cuando vale 3, A3 coseno de 3 omega 0t. Así. Ahora, de acuerdo con lo anterior, se dice que se va a multiplicar la señal V de t por la señal periódica. Entonces, cada uno de estos términos se van a multiplicar por la señal V de t. ¿Qué nos va a quedar? A0 por el mensaje, ¿sí? Más A1 por el mensaje por el coseno de omega 0t. Y así, más A2 por el mensaje por el coseno de 2 omega 0t. De ahí, transformando. La transformada de este término, vean, la transformada del mensaje es f de omega. Entonces, si ahora en lugar de solamente v de t tenemos a0 v de t, pues nos va a quedar a0 f de omega. Luego, la transformada del producto de a1 por el mensaje por el coseno de omega 0t, me van a dar dos bandas laterales. ¿Se acuerdan el medio del teorema de modulación? Y nos queda a1 medios f de omega menos omega 0 más f de omega más omega 0. Y así seguiríamos. Para el caso de n igual a 2, pues nos queda a2 sobre 2, f de omega menos 2 omega 0 y así. Ahora, tenemos que ver cuánto vale en este problema omega 0, ¿sí? Para ver qué bandas van a pasar por el filtro que tenemos ahí. Entonces, ¿se acuerdan que el periodo eran 10 microsegundos? Al calcular la frecuencia correspondiente a 10 microsegundos, nos daba 100 kilohertz, ¿de acuerdo? Omega 0 es 2pi por 10 a la 5, 2pi por 10 a la 5. Ok, eso es omega 0. Quiere decir que si pusiéramos valores, aquí me quedaría A1, que no lo hemos determinado, sobre 2, f de omega menos 2pi por 10 a la 5, más f de omega más 2pi por 10 a la 5. O sea, dos bandas que están centradas en 100 kilohertz. ¿De acuerdo? Ahora sí, ese conjunto, aquí hay una banda lateral de la forma A0F de omega. Aquí hay dos bandas laterales ubicadas en 2pi por 10 a la 5. Aquí hay dos bandas laterales ubicadas en 4pi por 10 a la 5. ¿Por qué? Porque es 2 omega 0 y omega 0 vale 2pi por 10 a la 5. 2 omega 0 es 2 veces lo anterior, 4pi por 10 a la 5. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a ver qué bandas son las que logran pasar por el filtro. O sea, aquí tenemos el filtro con un ancho de banda de 10 kilos, no tenemos problemas porque la frecuencia máxima eran 5 kilos. Y acuérdense que en doble banda lateral el ancho de banda es 2 veces omega m, es decir, van a ser 10 kilos. Ajá. ¿Y qué bandas son las que van a pasar? Las que coinciden con la frecuencia del filtro pasabanda. Ahí en el libro nos dan omega c y nos dicen que omega c es 2pi por 10 a la 5. Ah, pues así sin ningún problema. Si la frecuencia central de las compuertas es 2pi por 10 a la 5, buscamos de estas bandas cuáles están en 2pi por 10 a la 5. 2pi por 10 a la 5 es omega 0. Entonces, como salida, vamos a tener, jóvenes, este par de bandas, ¿sí? Donde aparece A1.
o en el dominio del tiempo, ¿sí? Eso, acuérdense que esto era la transformada de esto. En el dominio del tiempo tenemos A1, V de t, coseno de omega 0t. Eso me dio ese par de bandas. Si las reflejan en la frecuencia, esta sería la salida en la frecuencia, equivalente al tiempo en esto. Y de ahí concluimos que como omega 0 es igual a omega c, 2pi por 10 a la 5, las bandas que están centradas en el valor de omega 0 son la respuesta del filtro pasabanda. Entonces, jóvenes, aquí yo concluyo que la salida del filtro es A1 V coseno de 2pi por 10 a la 5. ¿Por qué? Porque omega 0 vale 2pi por 10 a la 5, omega c 2pi por 10 a la 5 radianes sobre segundo, y se concluye que omega c es igual a omega 0. Si ahí en el libro le hubieran puesto que omega c era 4pi por 10 a la 5, entonces estaríamos hablando de las bandas que están en 2 omega 0. Pero como el valor era tal que omega 0 y omega c son iguales, pues lo que salen son las bandas. Y aquí viene la solución. Bueno, con respecto, en la primera pregunta decía determinar el espectro del producto. Había que graficar una figurita como esta en el centro con una amplitud a 0. Luego después, dos bandas, estas dos, ¿sí? Ubicadas en más o menos omega 0 con una amplitud a 1 medios. Espectro. Y así seguimos, ¿sí? Con otras dos, con estas dos que graficáramos, ¿sí? Con eso era suficiente. Ok, jóvenes. Bueno, la siguiente pregunta, que era realmente la relevante, era determinar el valor de A. Vean ustedes, si comparan esta expresión con la que tenemos en el libro dice A mayúscula, ¿sí? V de t, ahí le llaman F de t, coseno de omega ct, como omega c vale 2pi por 10 a la 5, aquí quedó. Entonces, comparando término a término, concluimos que este es el mensaje y esta es la portadora. Entonces, el término A mayúscula que viene como coeficiente corresponde a 1. Así es que no necesitan calcularlo, nada más decir que en este caso, con estos datos para este problema, el valor de A mayúscula es igual a A1. Simplemente decir, entonces, A es igual a A1. Con esa notación, ¿eh? Este libro, el único inconveniente que tiene, jóvenes, es que en la traducción que hicieron la gente que fue, incluso ese libro lo tradujo un profesor de la Academia de Comunicaciones, pero en esa traducción, queriendo mantener la línea del libro original en inglés, es que omitieron las unidades. Es terrible cómo pueden poner una frecuencia en radianes sobre segundo sin unidades. Es lo único que le critico yo a ese libro. Muy pocas omisiones y errores. Yo en los libros viejos que tengo, ahí todos los tengo marcados de qué le faltó, dónde omitieron una coma, un acento, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Y dentro de esas cosas es que manejan con mucha arbitrariedad. Por ejemplo, esta letra A, ellos la utilizan, en consecuencia yo, como la amplitud de la gran portadora. Bueno, pues aquí en realidad no hay una gran portadora, ¿no? O sea, pero pues infiere uno que ese término A, pues es un coeficiente del producto del mensaje y la portadora, ¿sí? Entonces, aquí. Ahora, si la quieren calcular, pues ya sabemos. ¿Cómo se calcula AN? 2 sobre T integral de el mensaje por el coseno de n omega 0T. Pues cuando n vale 1, eso es. Pero para mí con esto es suficiente. Sí, de hecho, esa señal se ha resuelto en el JUE y n veces, ¿no? En el PESU. Entonces,
Habría que concluir nada más que el valor de A de la expresión que proponen ellos es A1. Y ya, eso es todo. Así es que no sé si sobre esto tienen alguna. En consecuencia, pues, yo pensaba ponérselos así, ¿no? Resolver el problema 3.17 del libro. Pues para obligarlos a que se acercaran al libro y desde luego haberlo intentado. Y ya, ¿sí? Bueno, pues eso es. Entonces, como ven, pues está fundamentado esto en todo lo que hemos estado viendo. Por eso les quise mostrar estas hojitas de algo que ya, pues que ya habíamos visto, ¿no? Básicamente de eso se trataba. No sé, sobre el problema, alguna pregunta. Y desde luego, sobre el examen. Así es que, en fin. Me acordé de ustedes, jóvenes, ayer, el que estaba leyendo una nota. No sé si a ustedes les gusta leer noticias y en particular algo de noticias de la política. Hay un tipejo que fue secretario de Trabajo de Calderón, ¿sí? Entonces se llama Javier Lozán. Este cuate es nefastísimo, nefastísimo, y no tiene trabajo, nada más se dedica a leer lo que publican otras gentes y a estarlos criticando. Y entonces el que es el presidente Morena, subió ahí un tuit donde utiliza la palabra, el término más, y ustedes saben que en general en condiciones de significado, el término más lleva acento, ¿sí? Bueno, pues este señor, el presidente de Morena, no lo acentuó. Y eso fue suficiente razón para que el tipo que normalmente es un patán agresivo, lépero y cosas así, lo insulta al presidente de Morena diciéndole que es un estúpido, así con esas palabras, sí, que se vaya a la primaria, que no sabe que más lleva acento, cosas así. Él, pues, originalmente era panista y no sé si le dan seguimiento, por ejemplo, a el expresidente Vicente Fox, y cada mensaje que publica es una ensarta de faltas de ortografía, gobierno con V, omite todos los acentos, y de ahí lo agarran y lo despedazan, ¿no? Corolario, hay que poner acentos, jóvenes, porque ustedes pueden llegar a ser secretarios de comunicaciones. Ahora ya va a cambiar el nombre. En lugar de secretarios de comunicaciones y transportes y algo de, le agregaron algún término por ahí. Pero bueno, pues a lo mejor no me toca verlos, pero algún día pueden ser altos funcionarios y una omisión de un acento puede dar pie a ensarta de tonterías, ¿no? Pero bueno, esa es la referencia pues que quise hacer para que vean la importancia de no omitir, ¿no? O sea, los acentos, ya no se diga las faltas de ortografía son mortales, ¿sí? Pero bueno, todas las cometemos, pero cuando menos hay que estar al pendiente de que si las cometemos, pues que alguien nos las corrija o que nos demos cuenta y tomarlo en consideración, no echarlo en saco roto. Esa es la idea. Entonces, bueno, pues voy a empezar con... Oiga, profe, Diga usted. yo sí tengo una duda de, bueno, con lo de examen todo eso. Aguántame un segundito, nada más Ok, déjeme sí hacer va. un barrido, ahorita lo... Sí. Sí, bro. Profe, yo tengo la cámara apagada porque se volvió loca, mire, la voy a prender. Es que como que, no sé, anda muy, no sé, anda rara, mire. No sé si se ve. Sí. ¿Y Entonces, por qué no se la dirige a su rostro en lugar de, para que mire, cuando menos se encandile usted? ahí la estoy viendo y mire cómo está. Ok, ya le había puesto falta, pero ya se la quité. Gracias, profe.
Peña Juárez. Ok. Bueno. Entonces, ahora sí, señorita, perdón por interrumpirla. Adelante. Creo que entiendo tu vez. Pues, en la, ¿cómo se llama? Ya ve que tenemos la señal triangular periódica, ¿no? Ajá. Esa, ¿Seguimos con el problema 317? no, es de, De otra. Ok. Ajá. sí. Bueno, ya ve que tenemos la triangular periódica. Ajá. ¿Cómo? Es que no me acuerdo cuál era su gráfica, pero así en impulsos, o sea, ¿Se perdón, refiere al espectro de frecuencia? sí, al espectro. Ajá. Bueno, pues cualquiera de las señales periódicas de las que estuvimos mencionando el día de ayer, por ejemplo, déjeme ver si encuentro las figuritas esas. Mire, entonces yo les mencionaba estas porque son pues las que hemos estado trabajando, ¿no? Sí, estas, sí. Así es que quedamos que todas estas son señales periódicas que cumplen con las condiciones de convergencia de Dirichlet y que ya nada más no las estamos nosotros manipulando, ¿no? Bueno, pues que todas tenían en común que su transformada de Fourier era 2pi fn, esta es una constante, 2pi, fn son los coeficientes exponenciales, y esto es lo que vamos a graficar, flechitas, delta de omega menos n omega 0. Entonces, por ejemplo, para esta, pues, ¿qué tenemos? Sí, ya sabemos cuánto vale AN y en consecuencia FN, que es un medio de AN. Entonces, va a poner puras flechas en los valores impares, n igual a 1, a 3, a 5, donde estamos representando el espectro de frecuencia de esta. Para esta, sí, el espectro de frecuencia también son puras flechas en donde FN, este es impar. Para este encontramos Bn y quedamos que Bn era 4 sobre Npi para valores impares. Ajá. Cuando calcule Fn, ¿sí? O también puede hacerlo transformando las sinusoides. Y así. Pero bueno, ahora sí. La pregunta concreta era sobre algo de estas señales periódicas. Lo de las flechitas son los deltas de Dirac, los impulsos. ¿Quién los regula? Esta expresión. Entonces, en todos los casos, las señales periódicas en el dominio de la frecuencia se representan matemáticamente por puras flechitas, ¿no? ¿Quién establece la amplitud? Pues el factor 2pi por fn. Entonces, a cada señal, por ejemplo, a esta, fn, ¿se acuerdan? Era a tau en t, sampling de npi tau en t, de esta. Entonces, los impulsos van a tener una amplitud dada por 2pi fn, que de acuerdo con esta expresión, sí, esa fn, que ya la habíamos determinado para esta, es una función de muestreo, ¿sí? ¿Se acuerdan que para los valores que propusimos nos daba que F0 valía 0.20, que F1 valía 0.18, 0.15, así? Pues ahí ya tenemos el valor de Fn por 2pi y esas son las amplitudes de los impulsos. Entonces, bueno, sobre eso, ¿alguna cosa que quiera insistir, señorita? Entonces nada más serían las puras flechitas en los impares, ¿no? Ok. Sí, teniendo cuidado, bueno, pues si los coeficientes son positivos, por ejemplo, en el caso de esta, ¿se acuerda que habíamos dicho que era par? Aquí A0 vale 0. Sí, el valor de F de Bn vale 0 y el valor de AN vale 0 para valores pares y vale 4 sobre Npi positivo para valores 1, 5 y así, ¿no? 9 y negativo para valores de 3 y así. Entonces quiere decir que en el caso del espectro de esta señal, unos impulsos van a estar para arriba y otros van a estar para abajo. Eso lo determinan los coeficientes de la serie de Fourier correspondiente. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ok. Gracias. Sí, a usted.
Bueno, pues estoy aquí esperando. Dudas, jóvenes. ¿Cómo qué ejercicios vendrán en el examen? Bueno, pues como los que hemos resuelto aquí. Miren, al iniciar el segundo periodo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Empezó con el teorema de Nyquist. Entonces, empezamos a ver cantidad de información contenida en un evento, capacidad del canal, relación señal a ruido, ancho de banda, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, hicimos cuando menos, jóvenes, 10 ejercicios de ese tipo. Les voy a poner un problema de eso, o sea, de capacidad de canal, que son así aritméticos de 2 por 2, ¿no? Nada más que hay que saber de dónde salió el 2 y de dónde salió el otro 2, ¿no? Pero la operación en sí muy simple, ¿sí? Por un lado, los enunciados, como siempre se los he mencionado, no son de nada extraordinario, son los que ya hemos manejado. Yo repito, hasta les podría presentar la diapositiva que el viernes vamos a utilizar, donde dice, la figura se muestra una señal modulada, pero ahí no está la figura. Y entonces de pronto invento una figura ahí y ustedes de esa señal modulada van a obtener quién es el mensaje, quién es la envolvente, quién es la portadora, quiénes son las bandas laterales, van a calcular potencia, van a calcular todo lo que hemos hecho, potencia en bandas laterales, en la portadora, la eficiencia, y los que resolvimos ayer, donde decía, para el caso de DBLPS, no hay índice de modulación, la portadora está suprimida, pero para el caso de gran portadora, ya hay un índice, entonces ustedes van a ajustar la expresión, van a calcular un valor de CD, o sea, el valor de A, y en fin, eso, o sea que todo está basado, y les voy a decir, el mensaje que ustedes van a concluir de la figura, el problema 1, utilizan el problema 2 para hacer tal cosa. O sea que el mismo mensaje lo van a manejar. Así es, si se equivocaron en el 1, pues igual van a jalar mal con el problema 2, ¿no? Pero bueno, en realidad es lo mismo, pues, no nada más que, mire, yo le he dicho, este grupo es muy participativo. Yo sin ningún problema ya tengo identificada a la gente, ¿no? Pero no siempre son todos, pues, ¿no? Hay algunas gentes que, pues, que no participan, mire, tan es así. Por ejemplo, aquí tengo, los primeros que anoto son los que no reportan nada, ¿no? Hay gente, ¿cómo va a creer que simplemente no entregaron nada? O sea, ¿en aras de qué? ¿En función de qué? Simplemente omitieron mandar, ¿sí? Tengo 6 que simplemente nada. Y curiosamente, esos 6 están relacionados con que no participan. Entonces, 2 puntos más 2 puntos, nada. O sea que aunque sacaran 10 en el examen, aspiran a un 6, que lo veo complicado, ¿no? Entonces, y si sacan el 10 y les pongo 20, no hay ningún problema, pero no necesariamente lo obtienen. Y digo, ay, no puede ser, pues cómo se están echando, cada vez le aprietan más al nudo, ¿no? Y yo que quiero, pues que terminemos de buena manera y que cuando ya me los encuentre allá en presenciales, cuando menos en los corredores, pues hombre, todo el mundo ande ya con la otra materia, no haciendo, no que me vean, oiga, profesor, nos va a dar una guía para el ETS, no, pues el ETS yo no lo voy a hacer, lo va a hacer fulanito, y fulanito le gusta preguntarles sobre que calculen la reflexión y la refracción y bueno, cosas diferentes a las que vimos nosotros, ¿no? Que según yo son las del programa. Entonces, y son vueltas y vueltas y vueltas. Entonces hay que aprovechar las opciones, jóvenes. Se trata de cumplir el propósito, el objetivo de la materia. Pero si para ustedes el objetivo final es aprobar, pues hay que aprobar, pues, cuando menos, ¿no? Y se puede de la mejor manera posible, ¿sí? Esa es la idea. Pero se los comento no porque esté hablando a espaldas de alguien, pero resulta ser que, les digo, aparte de que hay gente que no cumple aquí en este grupo, en el grupo de las 7 de la mañana, no saben
Casi me les hinco, les digo, por el amor de Dios, hombre, ¿tiene alguna duda? Nadie dice nada. Buenos días. Ningún fulano contesta. Y yo les sigo diciendo, buenos días. Les digo, bueno, yo sé que no tiene amor de estar contestando los buenos días, pero pues que quede constancia, ¿no? Que aquí estamos. A las 7:02 empezamos con ellos, ¿no? Entonces, y no logro motivarlos, no logro hacer que jalen, pues, uno o dos, una señorita y un muchacho, ¿no? Pero bueno, yo estoy absolutamente claro que si de un grupo de 30, si 20 no entendieron, el imbécil es el profesor. Estoy absolutamente convencido que así es. Y trato pues de cambiarme esa imagen, ¿no? Pero hay veces que digo, ay, caray, qué complicado. En fin, entonces, pues se trata de, pues, facilitar simplemente las cosas, ¿no? Ojalá cuando estén en otro ambiente y algo les parezca conocido, digo, bueno, pues algo quedó de eso, ¿no? En fin, esa historia suena tétrica, pero es cotidiana, ¿no? En fin, dudas, jóvenes, antes de que me ponga a llorar aquí junto a ustedes. No, no llore, profe. Pero de pena. Pena mía, ¿no? O sea, entonces, no, en realidad, en todos los años que tengo de dar clase, no obstante que así como les suena que los estoy, pues literalmente jodiendo, ¿no? O sea, duro y duro y duro y duro, jamás he tenido absolutamente ningún problema con ninguno, ¿no? Todos son muy amables, muy respetuosos. En el ETS son bien frescos, son muy amables. Ay, pues qué bien. Ahí en el ETS nos veríamos, ¿no? Pero eso me deprime, pues, ¿no? Yo digo, a ver, ¿qué necesidad? Y sí le dan los buenos días. No, ahí olvídese, hasta me llevan regalitos, pero antes del ETS, cosas así, los cuales yo no acepto, porque no necesito andar recibiendo regalos, ¿sí? En fin, pero lo cierto, pues, es que se trata de cumplir con el curso y con ustedes, pues, ¿no? Yo trato de intentarlo. ¿Alguna duda, jóvenes? Vi que alguien levantó la mano, compañero Luis Federico, ¿no? ¿O estaba rascando? No, estaba rascando. Ah, bueno, Karen. Bueno, sí, adelante. Una duda rápida. Primero, porque ya tenía levantado la mano. Ve el ejercicio que hicimos ayer el que está hablando ahorita de las señales triangulares y los pulsos y eso. Ajá. Para ese caso, o sea, como tenemos una señal triangular, sería desarrollar la expansión de la serie de Fourier y de ahí sacarlas, bueno, transformarla para sacar las bandas laterales y ya. Sí, le digo, sin que específicamente me refiera a ese asunto de definir la onda, calcular su transformada. Señorita Diana, ¿está bien risueña? ¿Qué le está pasando o qué? Está muy contenta. Perdón, profe. Usted lo tiene que hacer para responder las preguntas concretas, ¿no? Digo, pues, si de eso se trata. Sí, si yo le digo determinar el espectro de frecuencia de la onda modulada, usted antes tiene que determinar el espectro de la moduladora, ¿sí? Para insertarla en la expresión matemática de la señal modulada e ir derivando todo lo demás. Así es que, desde luego, depende de la solicitud en particular, pero la clave está en eso, ¿no? Que hay que definir una señal, hay que determinar su transformada de Fourier, después multiplicamos por un coseno, teorema de modulación, y eso, la secuencia que hemos traído pues hasta ahorita, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bueno, Karen, dígame. ¿No? No, sí, pero no sé, el compañero quería decir algo más. No sé, ¿usted sintió que sí? Es que dijo algo, pero... Sí, no, Federico dijo algo. No, dije gracias nada más. Ya ve, dijo gracias, ¿usted qué? Oh, perdón. Pues. Profe, cuando se refiere a la tasa de Nyquist, bueno, de ese men, es lo de la F, ¿no? Bueno, FN y todo eso, o sea... Sí, cuando hablamos de la otros tasa términos de Nyquist.
Sí, diga. Es que luego pone otros términos y pues así como de, ¿a qué se refiere con esto? Y pues es ese todavía. Es como... Sí, claro, es válida la pregunta, ¿no? ¿Se acuerda que justo cuando propusimos algún problema donde hacemos referencia a la tasa de Nyquist, yo les mencionaba la homologación con los conceptos que hemos trabajado en el curso? Y entonces hablábamos nosotros de una frecuencia de Nyquist y les decía que podíamos encontrarla como tasa, como razón, como velocidad, como rapidez, cosas así, pero sin darle muchas vueltas. En el caso de la tasa de Nyquist estamos hablando de cantidad de bits por segundo, sí, ya en la fuente, pero cuando estamos muestreando estamos hablando de la cantidad de muestras por segundo. Ahora, cuando hablamos de Nyquist es 2 veces la frecuencia máxima del mensaje. Y si nos dicen que muestreamos 10 veces la tasa de Nyquist, pues hay que multiplicar 10 por 2 veces FM, ¿no? O sea, 2 veces la frecuencia máxima. Eso sería todo lo que hay que considerar, ¿no? Así es que eso de la tasa de Nyquist es la rapidez de toma de muestras por unidad de tiempo equivalente a la frecuencia mínima, es decir, 2 veces omega m. Cualquier valor inferior a eso provoca que se encimen las figuritas del espectro de frecuencia de cada muestra y que se pierda la información, ¿no? Sí, eso de hecho tiene un nombre. Cuando se montan las bandas entre sí, se llama leasing, y pues a veces la pregunta es, sí, ¿qué tenemos que hacer para evitar el fenómeno de leasing en un sistema de transmisión de datos? Pues que cuando menos tenemos que muestrear con la tasa de Nyquist, ¿no? Esa es la idea. Señorita Diana Alcántara, a ver, dígame su pregunta. Gracias. No, profe, pues estoy repasando, pero en realidad la duda que tenía era con la tarea que habíamos hecho. Ok, pero sí, ya la más o menos respondí. le quedó claro. Sí, profe. Bueno, Ok. creo que tengo que estudiar la serie de Fourier, pero ya con eso va a quedar. Bueno, que conste que eso de la serie en realidad no nos correspondía, ¿no? Esa es básicamente la idea. Muy bien. ¿Algo más, compañeros? ¿Nos va a poner señales bien difíciles? No, las que hemos visto. Nada que le parezca extraño, que diga, no, esta no la vimos. Yo lo único que les he dicho, que se las puedo voltear, se las puedo subir, se las puedo bajar, la corro a la derecha, a la izquierda, pero es la misma onda triangular, la rectangular, eso. No, rectangular no ponga. Bueno, en realidad se supondría que es la más fácil, ¿no? Tomándolas en consideración. En realidad, pues ninguna es complicada. Además, no se pretende que se pongan a resolverlas, que ya con lo que hemos visto, ustedes ya nada más la ajustan. Eso es lo que van a hacer, ajustar los valores de amplitud y de frecuencia según los periodos que yo les dé o que copien de la figura o que ustedes la detecten, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es el concepto que sí me interesa? Yo les voy a preguntar, ¿cuál es la envolvente de la onda modulada que les voy a presentar en una hojita? Y que ustedes sepan que esa envolvente está constituida por la suma del mensaje más el valor de voltaje de corriente directa. Y entonces ahí tienen que involucrar la definición del mensaje, ¿no? Ya sea en términos de series o en términos de expresiones, no sé, de rectas o lo que corresponda, ¿sí? Así es que, pues de eso se trata, ¿sí? Profe. Diga. Sí. Tú, Karen, tú. No, ya dije muy bien. Ya. Gracias. Va. Del examen, ¿van a venir problemas, todos van a ser con gráfica o va a haber teóricos? Y hay algunos, pues, que no llevan gráficas, ¿no? Sí, entonces, pues, no todos. Lo que sí es que la mayoría están relacionados con una misma gráfica, ¿sí? O sea, que yo les voy a dar una gráfica y de ahí van a sacar ustedes la onda moduladora. Y ya,
no echen en saco roto lo del caso de la portadora distorsionada, ¿sí? O sea, resolvimos uno, yo les di uno resuelto, luego hicimos otros para resolver, en fin, ¿sí? Y esa misma portadora, la que van a sacar de la gráfica, la van a usar para multiplicar una portadora distorsionada. Y les voy a pedir pues, las bandas laterales únicas, cosas de esas, ¿no? Pero no hay mucha ciencia al respecto, ¿sí? En realidad es lo mismo, pues nada más con parámetros y valores diferentes. Es básicamente la idea, ¿no? Muy bien, pues los veo con ganas de irse. Entonces, ¿algo más? ¿Todo en orden? Bueno, Profe, ¿me puede decir quién tiene inasistencia hoy? Por favor. No es que les... ya cada ratito tengo problemas con mi internet y aunque la tengo prendida, luego se me va. Bueno, lo mejor le digo si usted tiene inasistencia, ¿no? Para hacerlo más simple. No, usted está bien. Ay, me antoja la anís. Sí, ya la vi aquí. Por eso necesito su nombre ahí la veo, Pantoja la anís Jocelyn, ¿no? Como hay un compañero que en la mañana se pone, no sé qué quiere decir eso, es un personaje de esos de Uritor. Uritor es un personaje de esas series japonesas, jóvenes, ¿no? No lo identifican. Ni idea. Y todo el curso le he pedido que cambie su nombre de Uritor porque no está en la lista, pues, como Uritor. Se apellida Sánchez. Entonces, pues es complicado. En fin, no hay problema. Diga. ¿Me puede decir igual si tengo inasistencia? Es que me estaba fallando internet al inicio. Hay dos Karen, ¿no? García Fernández. García Fernández. ¿No? Usted está inmaculada. Lo único es que no se presentó a la primera clase del parcial y nada más la primera clase tiene una falta, pero todos los demás días está bien. Ok, gracias. Y a mí, profe, ¿me podría decir si tengo inasistencia? Es que en los primeros 2 o 3 minutos no prendí mi cámara. No me había dado cuenta que no la tenía prendida. A ver, Pastrana. No, está bien. Vale. Pérez Gutiérrez. Bueno, Pérez Gutiérrez. ¿Dónde anda Pérez Gutiérrez? Aquí, que no lo Pérez veo. Gutiérrez. Ah, ok. Irán Pérez. Ay, usted sí, simplemente ahorita, Irán. Sí, ahorita tenía la cámara apagada y pues le puse falta. No, Igual, profe, o sea, yo regularmente nunca la apago. La llego a apagar 2, 3 minutos que están haciendo aquí algo en mi cuarto, pero nunca la tengo apagada. ¿Y qué hace durante 2, 3 minutos en su cuarto con la cámara apagada? Es que luego, por ejemplo, pues aquí luego se cambian o algo así, pues la tengo que apagar. ¿Luego qué, perdón? Por ejemplo, mi hermano entra, se va a trabajar y pues se entra a cambiar. Ah, ok. Entonces, la llego a apagar 2, 3 minutos, pero siempre la tengo prendida. Bueno. Yo, profe, Magaña Escobar, es que no sé si tuve alguna falta. Magaña Escobar. No, usted está también. Usted sí, con ninguna falta en todo el periodo. Yo, profe. Vale, gracias, profe. ¿Quién? ¿López? ¿Mejorada? López? Mejorado. Ah, mejorado, perdón. Es caballero. Mejorado. No, también. Y lo tengo aquí como que mejorado es el único que cuando abre su cámara dice, hola, buenos días, profesor. Y tengo aquí la nota. Es muy saludador, es muy amable. Tiene un micrófono de locutor. Todo anoto, jóvenes, para después acordarme. Sí. ¿Algo más? Gracias, profe. Bueno. Diga. Yo, Parrales, tengo faltas. Parrales Sánchez, déjeme ver. Parrales. Últimamente no, tiene una en la 4ª clase del segundo parcial. No pongo las fechas. Pero bueno, en realidad está limpio, ¿no? No hay ningún problema, ¿sí? Yo, profe. Pérez Bernal. Sí, profe.
Pérez Bernal. No, también está. Profe, yo, Romero Trejo. Aquí Romero Trejo. Sí, ya lo vi. Romero Trejo. Sí. No, también, está bien. No hay problema, ¿sí? Romero Trejo. Ok. Pues si no hay más jóvenes, nos vemos el... Profe. Diga. A mí me mandó un mensaje un compañero que tiene problemas con su internet, pero que está en la clase. Ok, ¿me quiere dar el nombre? Valdés García Gustavo. Valdés, ay, es que fíjese que qué bueno, porque él sí ya tiene ya bastantes faltas. Según mi lista, lo tengo con 4 faltas, más la de hoy, que esa se la voy a cancelar. Pero bueno, sí. Ok, gracias por avisarme. Bueno, si no hay más, pues entonces nos vemos el viernes. Cualquier duda, me pueden mandar un mensajito, lo vemos en Classroom, en fin. ¿En Classroom No le sé. mandamos mensajito? ¿Cómo? ¿En Classroom le mandamos mensajito? Sí, para eso es, ¿no? Para que ahí me reporten ustedes, sí. De hecho, ahí es donde me mandaron las notas y yo ahí me comunico con ustedes y ya les voy a decir cuánto y ustedes me dicen, profesor, sí, el sistema me marca que las entregué tarde, pero no es cierto porque quién sabe qué. En fin, y yo les contesto, aunque sea atrás, tarde, pero sí. Cualquier duda, estamos en contacto. Hasta luego, jóvenes. Buenos días. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Tenga buen día.